que haber una coherencia entre lo que sentís, pensás y decís o hacés. Porque estos dos centros energéticos están súper conectados también. Si yo estoy sintiendo una cosa, pero mi cabeza va para allá, ¿qué posibilidad voy a traer del campo cuántico? La más incoherente. Porque estoy como yendo para dos lados diferentes, estoy en una incoherencia. Por ende, si el campo cuántico me responde con su frecuencia, me va a responder en una frecuencia de incoherencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, hablábamos de las emociones como vibración y frecuencia, y lo que le vamos a agregar en este punto, ahora que empezamos a hablar un poco del corazón, bueno, esto también lo dijimos, tus emociones emiten frecuencias que conectan con partículas del campo cuántico creando tu realidad. ¿Sí? Súper importante esto, porque después en la parte práctica vamos a trabajar esto, ¿sí? Súper importante entender que tenés que ver qué emoción oculta hay detrás de lo que estás ahí manifestando, ¿sí? Que a veces no es fácil, es como les decía antes, uno dice, pero si yo no sé, yo me llevo bien con todo el mundo, ¿sí? Pero yo estoy bárbaro. Bueno, hay que ver un poquito ahí sobre ese estoy bárbaro, o me llevo bien con todo el mundo, lo que sea, si por ahí atraes personas que siempre se enfadan. Y dices, bueno, pero él siempre se enfada, ¿yo qué tengo que ver? Sí, pero eso es tu proyección también. Entonces uno a veces no se reconoce porque está, bueno, un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito separado, ¿no? de lo que siente realmente. Pero si atraes siempre personas que se viven enfadando todo el tiempo y dices, pero qué enojón. Bueno, pero eso es tu proyección, ¿sí? Ahí tenés la frecuencia bajo la que fuiste programado. Entonces, tus emociones emiten frecuencias que conectan con partículas del campo cuántico creando tu realidad. Ahora le vamos a agregar otro concepto que tiene que ver con la percepción y la intuición. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama percepción, que como la palabra lo dice, es percibir el afuera, ¿sí? Nosotros percibimos el afuera a través de los sentidos. A través de la vista, el tacto, el olfato, percibimos cómo es la realidad, ¿sí? Pero también tenemos una intuición, algo que te dice, sí, yo percibo que esto es de una manera, pero mi intuición me dice, no vayas por ese camino, mejor toma otro, que les debe haber pasado miles de veces, ¿sí? Que hay algo adentro que te dice, mira, porque el afuera parece fantástico, pero algo adentro te dice, yo no iría por acá, mejor tomaría este camino. Bien, la intuición es algo que está conectado con tu estado más real del ser. Es con ese estado donde no hay juicio, ¿sí? Donde uno conecta en un estado de amor y de tranquilidad, llamémosle, y de certeza, con algo adentro tuyo. Que puede ser tu ser superior, ¿sí? Hay gente que le dice, no, bueno, para mí es como una fuente de energía, llámalo como quieras. Pero hay algo adentro tuyo que te conecta justamente a todo un campo de información y que tiene que ver con un estado que te da paz. Eso es la intuición. La intuición te saca de lugares a veces que por ahí te podría, no sé, haber ido 10 veces peor, no sé. La intuición siempre te va avisando por dónde es. Por eso nosotros decimos que la percepción separa y la intuición une, ¿sí? ¿Por qué la percepción me separa? Porque yo percibo a través de los sentidos el afuera, ¿y cómo voy a percibir? A través de cómo fui programado. Entonces acá entramos en un mundo porque es como, yo puedo percibir que esta sala es una sala súper cómoda, cálida, confortable y sentirme feliz, y puede venir alguno de ustedes y decirme, mira, a mí yo la percibo fría, y aparte no es cálida. ¿Y qué hace que uno la perciba así y yo la perciba de otra manera? Tus propias programaciones y creencias. Y ahí el problema es cuando metemos el juicio, ¿sí? Porque entonces dice, no, pero vos nada que ver lo que estás diciendo. ¿De dónde sacaste que la sala es fría? Ahí no importa, o sea, tu percepción va a ser una, mi percepción va a ser otra y está perfecto. Hay cuantas verdades en este mundo, cuantas cabezas hay, ¿sí? Porque cada uno lo va a ver desde su percepción y su programación. Y eso también, súper importante entender, porque la conexión con ese campo cuántico es de una manera muy inocente, ¿eh? Ahora vamos a ir metiéndonos más ahí. Entonces, volvemos a este concepto, la percepción nos separa, ¿sí? Porque yo el afuera lo percibo de una manera y por ahí otro lo percibe de otra. Y ahí
En esto vuelvo al tema del juicio, porque es tan importante. Todos juzgamos, ¿eh? O sea, yo también, ¿sí? Es muy difícil mantenerse fuera del juicio porque estamos tan programados en decir esto es lindo, esto es feo, esto es flaco, esto es gordo, esto es... ¿Por qué también es esto? Porque nosotros nos reconocemos a través de las polaridades, ¿sí? El tema es, si no nos mantenemos en un estado neutral, probablemente venga toda la incoherencia que vivimos, ¿sí? Y las guerras y los líos que tenemos en el mundo por vivir defendiendo programaciones y creencias. Cuando en realidad no hay nada ni bueno ni malo. Es lo que a tu ser le dé paz, ¿sí? Lo que pasa es que también hay que sostenerse en ese lugar, ¿no? De decir, bueno, me hago cargo de que esto a mí me da paz, ¿sí? No importa la creencia que uno sostenga detrás, es lo que te dé paz entre lo que sentís, pensás y decís o hacés, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al tema de la intuición. Nosotros vamos a trabajar mucho en Reality Shift con tu intuición. De hecho, es lo que proponemos a través de los ejercicios y es de la manera que nos vamos a conectar más fácilmente con ese campo cuántico. Porque le vamos a sacar programaciones, percepciones, vamos a desbloquear programaciones que te mantengan separado de ese campo de información, ¿sí? O de atraer la realidad que vos quieras manifestar en tu vida. Recordemos esto, que la intuición siempre une, porque la intuición es algo que a vos te mantiene conectado con tu ser real, ¿sí? Te mantiene conectado con un espacio de no juicio, con un espacio donde podríamos decir que estás en paz. Y entonces, si yo me encuentro en paz y vos te encontrás en paz, no importa la creencia que haya detrás. Si vos crees que estás en la India y las vacas son sagradas y yo vengo a Argentina y me encanta el asado y probablemente tengamos una super pelea, ¿sí? Porque para vos las vacas son sagradas y yo me las como básicamente, ¿sí? Entonces, claro, eso puede generar hasta una guerra. Imagínense que las guerras son por sostener creencias, ¿sí? Por eso digo que es súper importante sacar el estado de juicio y mantenerte en paz con lo que sientas, ¿sí? Porque vos te puedes considerar que las vacas son sagradas y yo comerlas en un asado, pero siempre y cuando yo no quiera convencerte de que el asado es buenísimo y vos me convenzas de que son sagradas, vamos a estar perfecto. Cada uno en paz con su creencia, ¿sí? El tema es cuando ponemos juicio y queremos convencer. Bien, entonces, volviendo al tema de percepción e intuición, la intuición es algo que me van a escuchar mucho hablar en los cursos y en las prácticas de Reality Shift, porque desde ahí es desde donde vamos a tratar de co-crear la realidad más coherente y armoniosa con lo que sientas internamente.